Muy buenos días para todos. Es para mí un placer acompañarlos el día de hoy. Tenemos 3 sesiones y quiero agradecerle primero a cada uno de ustedes por estar aquí juiciosamente sentados iniciando el primero de los módulos, pero por supuesto también agradecerle a la Universidad de Antioquia, a Juan Fernando y a todo el equipo que ha hecho posible pues este programa en el que voy a acompañarlos hoy. Hoy vamos a trabajar todo el tema de comunicación y herramientas para la comercialización y el acceso a mercados. He pensado que sería interesante distribuir esta sesión en 3 contenidos. El primero, el que trabajaremos de 10 a 12 del día, es todo el componente, digamos, más estratégico, en el que quiero dejar sentadas las bases de elementos que para mí son fundamentales antes de que entremos a las herramientas. Vamos a hablar un poco de sus modelos de negocio, ¿sí? Señores artistas, señores creativos, señores emprendedores. Vamos a atrevernos a hablar de modelos de negocio, de valor simbólico y valor económico, y a partir de ahí iremos construyendo todo lo que tiene que ver con esa estrategia comunicacional y comercial que se lleva efectivamente al mundo del omnicanal, de lo físico y de lo digital, que está conectado con su personalidad de marca. Ese es, digamos, como el primer contenido que trabajaremos desde la estrategia. Y quiero pedirles que aquello que vayan viendo permanentemente se lo pregunten con relación a ustedes, que sea muy práctico, que vayan tomando notas, sobre todo desde cara a sus proyectos. Este contenido igual, digamos que hoy es más un refuerzo conceptual, porque previamente recibieron una comunicación de parte de la universidad en la que yo les pedía que por favor se concentraran y dedicaron un ratito, porque además no era mucho, eran fáciles, a escuchar 4 podcasts más o menos de 13 minutos cada uno, en el que les empezaba ya a introducir en el contenido que hoy trabajaremos. Ese es entonces el contenido de 10 a 12. Luego tendremos un pequeño break y a las 2 de la tarde vamos a sentarnos a trabajar ya en herramientas concretas para facilitar esa estrategia comunicacional y ese acceso a mercados o esa comercialización de sus proyectos, de sus productos, de sus marcas per se, digamos, si ustedes son pues artistas o creadores, digamos que están en el centro de sus proyectos. Y luego, y ese es un cambio que me gusta muchísimo, que hemos pactado con la universidad, es que en el horario que tenemos de 4 de la tarde tendremos a un grupo de ustedes en vivo con un taller que les traeré, donde pondrán en práctica todo esto que vamos a ir viendo juntos en el día de hoy, y además atenderé sus preguntas, inquietudes, las que vayan surgiendo durante estas 2 sesiones previas. Y luego habrá otro grupo con el que estaremos a las 5 de la tarde con la misma metodología, más de taller, habrá, digamos, un ejercicio que les traeré para que pongan en práctica todo lo visto y, por supuesto, estaré feliz de atender sus inquietudes. Aunque han recibido pues mi hoja de vida, yo soy Paula Trujillo, llevo más de 13 años volcada al mundo de la economía creativa, es el universo que me apasiona y llegué a él primero por un cargo al que la vida me condujo de sorpresa, que fue Inexmoda, la institución que lidera, entre otras ferias, como Colombia Moda y Colombia Taste, donde fui directora de competitividad e internacionalización varios años. Allí me enamoré del universo de la moda, pero en una mirada más amplia, más ecosistémica. Y luego me fui a un periodo sabático que no tuvo nada de sabático, fue un periodo pues muy intenso de trabajo, de estudio en Barcelona, y allí, digamos, entendí que mi gran pasión era esta mirada amplia de los ecosistemas creativos y culturales. Desde allí cofundamos con varios amigos y aliados, familiares, un proyecto que ha crecido en el tiempo, paso a paso, que se llama Conexiones Creativas y que hoy ha acompañado a más de 4.500 emprendedores, creadores y artistas como muchos de ustedes en su proceso, digamos, de maduración, que tiene un área de pensamiento y de conocimiento llamado el monitor y unos despliegues para acompañar a gobiernos, a instituciones, etcétera. De hecho, varios de los podcasts que les mandé son, digamos, hechos desde Conexiones Creativas. Ojalá que haya sido para ustedes valioso tomarse una bebida con nosotros y empezar a introducirse en el tema que vamos a ver el día de hoy. Y desde allí, desde el podcast o desde la página de Conexiones Creativas o desde el canal de YouTube de Conexiones, tienen mucho material gratuito, abierto, para que ustedes sigan consolidando este proceso tan bonito que están trabajando de la mano de la Universidad de Antioquia y que pues hoy me siento muy emocionada también de integrar. Vamos entonces a comenzar con la sesión del día de hoy. Voy ya a empezar a compartirles pantalla.
En un segundo la voy a ir abriendo para que estemos listos todos para esta sesión. Maravilloso, espero que ya empiece a verse la pantalla. La sesión del día de hoy entonces, o todo el programa del día de hoy se llama Comunicación y herramientas para la comercialización y el acceso a mercados. Así que vamos pues ya a entrar en materia juntos. Uno de los podcasts que les envié, un podcast en el que además hablamos de un personaje que admiro mucho, que les sugiero que sigan, que se llama Leonardo Maldonado. Todo ese podcast les hacía una pregunta central, introductoria, una pregunta que no es menor, que es ¿cuál es la propuesta de futuro que sus proyectos representan? Y si bien, digamos, estas sesiones, un poquito desde la virtualidad, a veces son frías, quisiera que dedicáramos unos segundos desde el silencio de cada uno de ustedes a reflexionar sobre esto. Tomen la libreta de notas que tienen al lado y piensen un poco en esta pregunta que de manera amplia en el podcast sobre liderazgo que ya escucharon referíamos. Y es, digamos, una pregunta hoy más pertinente que nunca, en un momento en el que, pues, cuando teníamos todas las respuestas, también nos cambiaron las preguntas, como diría Benedetti. Y esa pregunta tiene que ver con esta siguiente afirmación, y es, digamos, más una declaración de principios a la que me gustaría invitarlos a ustedes y me gustaría pues invitar en general a todos los agentes del ecosistema creativo y cultural en un 2020 que además nos ha sentado las bases a reformularnos tantas cosas, y es cómo lograr que nuestros proyectos, que nuestros emprendimientos, que nuestras creaciones hablen de un futuro al que valga la pena llegar. Este 2020 ha sido un gran parón, un parón en el amplio sentido del término, desde la movilidad hasta la cercanía física, hasta muchos sectores de la economía que han tenido que frenar, y ese frenón también nos invita a hacernos preguntas como estas. ¿Será que acaso mi proyecto, mi emprendimiento, lo que yo como artista represento o como creativo represento, habla de un futuro, digamos, al que vale la pena invitar a otros? En ese podcast, de hecho, se decía que el emprendimiento es eso, es una invitación a otros a subirse a nuestros universos, a viajar con nosotros. Y pues quería justamente empezar de esa manera un poquito más desde la reflexión, antes de irles entregando herramientas estratégicas y luego irles entregando herramientas tácticas. Y es que este momento, digamos, más reflexivo de inicio, que además pues se inscribe en un 2020 en el que no podemos desconocer una realidad en la que nos encontramos, pues muy retante, muy cambiante, en el que lo importante es ajustar la ruta, pero no desistir de la meta a la que queremos llegar, pasa por tener también una actitud más ecosistémica, más colaborativa, más de colegaje. Por eso este diplomado, ojalá que no solamente les esté sentando las bases de unas herramientas o de unos conocimientos o de unas metodologías o los esté ayudando a madurar sus proyectos, sino que ojalá también los esté invitando a conectarse con sus otros compañeros. Aquí hay un grupo diverso de artistas, de docentes, de creadores, que estoy convencida que de manera articulada, si se juntan, si se conectan, pues pueden llegar mucho más lejos, porque este es un periodo que nos exige especialmente una actitud ecosistémica. Y de hecho esto lo menciono no solo, insisto, por esta introducción más reflexiva, sino porque en lo personal y también desde el proyecto en el que estoy vinculada, que es Conexiones Creativas, estamos convencidos que este ecosistema creativo y cultural, que preferimos llamarlo así, a llamarlo sector o a llamarlo clúster creativo y cultural, nos parece más inteligente el llamarlo ecosistema creativo y cultural. Existe como tal en la medida en que colaboramos, co-creamos, que nos conectamos con esos ciudadanos que disfrutan, que gozan de la vivencia de lo cultural y lo creativo, que se disponen al consumo cultural y creativo, ¿sí? De palabras como estas vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de modelo de negocio, vamos a hablar de personalidad de marca, de una serie pues, de asuntos que en ocasiones han sido tabúes, o temas, digamos, un poquito en discusión en ese ecosistema creativo y cultural, pero que yo estoy convencida y en Conexiones Creativas también lo estamos, que es indispensable, digamos, atrevernos a hablar de esos dos universos.
Así que vayan preguntándose, sus proyectos de qué futuro nos hablan de un futuro al que vale la pena llegar y de un futuro más ecosistémico, más articulado. Y quise comenzar esta fase más reflexiva con este ejemplo que ustedes están viendo ahí, no sé si lo reconocen todos. 3, 2, 1, ¿quién me dice qué foto estamos viendo? Voy a contarles. Esta imagen que están viendo ustedes es una imagen de un barrio en Bogotá que se llama el barrio San Felipe, un barrio pues del que me siento, en el que me siento pues muy identificada, lo puedo visitar varias veces, usualmente en el marco de Arbo, la Semana Nacional del Arte, una semana en la que el barrio se transforma como lo ven ahí. Sí, esta foto es del año pasado, pero digamos que demuestra un poco lo que el barrio es y de hecho la semana pasada hicieron un open en el barrio con todos los cuidados y medidas de bioseguridad, pero digamos manteniendo vivísimo el espíritu de San Felipe. Los invito a que lo googleen, a que lo anoten ahí en su libreta y que apenas terminemos esta primera parte de la sesión, antes de que vayan a almorzar, lo revisen con detenimiento, porque es un caso que refleja muy bien ese espíritu ecosistémico del que hablaba. Es hoy uno de los 12 distritos creativos que la ciudad de Bogotá está impulsando. Algunos de ellos son inducidos, como el Bronx, donde, digamos, se están creando todas las capacidades, institucionalidad e instrumentos para lograrlo, pero hay otros que han surgido de manera espontánea. San Felipe tiene esa característica que lo hace muy bello y es que es uno que se fue dando de manera espontánea. En este barrio fueron llegando unos agentes que han sido, digamos, decisivos en su dinámica. Uno de ellos se llama José Roca. Seguramente para muchos de ustedes que son artistas plásticos es un nombre que ya no he escuchado mencionar. José es curador de arte, para muchos ha sido el curador de arte más relevante del país, se va dentro de poco a dirigir uno de los grandes eventos mundiales del arte, pero junto con su pareja y con su familia incubaron un proyecto bellísimo llamado Flora, que tiene, digamos, una de sus 2 sedes en este barrio, cuando todavía no había la dinámica de la foto que ustedes están viendo, y allí, entre un espacio expositivo, de residencias, una cafetería que incluso su hija fue la que la incubó, etcétera, pues fueron dándole forma a un proyecto artístico independiente muy único, del que se hablan en América Latina, a nivel internacional, con cariño y con respeto, pero estaban muy en solitario. En paralelo, un gran coleccionista de arte de Colombia, arquitecto, que se llama Alejandro Castaño, también decide llegar al barrio, toma allí un edificio, lo termina convirtiendo un poco como en el lugar donde su colección de arte está expuesta, y a partir de ahí, de manera espontánea, pues fueron llegando otros espacios como el Instituto Visión, como galerías de arte como SGR, por ejemplo, y luego fueron llegando cafés, y fueron llegando restaurantes, y luego fueron dando los opening, y poco a poco se ha ido dando una dinámica importante. Con todos los debates que los distritos creativos en el mundo generan sobre la gentrificación o no, ese será un debate que no lo podemos guardar si quieren para la parte de preguntas, porque además es un tema que hemos trabajado mucho desde Conexiones Creativas. Acabamos de hacer un encuentro, de hecho, de Europa-América, de 200 líderes de distritos creativos, así que me declaro abierta a ese tipo de conversaciones, pero sobre todo esta imagen quise traerla porque creo que corresponde a las 3 preguntas que ya les formulé. 1, su proyecto de qué futuro nos habla. Aquí, por ejemplo, el proyecto de San Felipe está hablando de un futuro juntos de distrito, más colaborativo, de reactivar un territorio, de clúster, de conversación, de co-creación. 2, si eso no es un futuro al que vale la pena llegar. Aquí nos están hablando de una ciudad, digamos, más sostenible en su movilidad, de peatones, digamos, más horizontal, un futuro que a mí en lo particular me gusta. Y tercero, la tercera pregunta que les hacía, o la tercera reflexión, es la actitud ecosistémica. Un proyecto de esta naturaleza solamente puede darse de manera ecosistémica, entonces quería traérselos. Hay otros creadores o artistas en esa misma lógica, que seguramente ustedes conocen, váyanlos evocando como referentes para ustedes. Sigamos entonces, y después de esta, digamos, inicio más reflexivo que quería traer, donde también siento las bases un poco de posturas con las que yo como profesional en este campo, digamos, comulgo, pues voy entrando en temas que seguramente para muchos son necesarios, porque quieren vivir de sus pasiones y vivir bien, dignamente. Para otros puede que generen un poquito más de escozores o de debates. Ese debate también está vivo como el de distritos creativos y también es válido
para las sesiones que tendremos a las 4 y a las 5 de la tarde. Yo estaré feliz de que lo conversemos, pero desde aquí, digamos, también siento pues una postura, y es que estoy convencida que en los ecosistemas creativos y culturales son tan importantes los valores simbólicos, por eso lo puse en la pantalla, lo deben estar viendo a mano derecha, y esos valores simbólicos tienen que ver con temas como generación de comunidad, de lazos, resiliencia, etcétera. Son absolutamente connaturales al ejercicio creativo y cultural. Lo defiendo en mi quehacer, en los proyectos con los que interactúo, etcétera, pero también estoy convencida del valor económico de ese ecosistema creativo y cultural. Y ese valor económico pasa por, de un lado, de manera macro, reconocer la importancia y generación de empleos, en aporte al PIB, en atracción de inversión extranjera. Sí, todo eso también me parece importante, digamos, reconocérselo al ecosistema creativo y cultural, pero también desde lo micro pasa por decirles a ustedes, con quienes estoy hoy conversando, quiero sentirme cerquita de ustedes, y por eso las sesiones de las 4 y las 5 van a ser tan importantes, y es cómo darles herramientas a ustedes para que puedan consolidar sus proyectos, para que puedan, digamos, vivir de aquello que les apasiona, y poner, digamos, en marcha su proyecto como artistas plásticos, como fotógrafos, como diseñadores, como músicos o como colectivos. Así que, con todo el respeto, tomando aire, vamos a hablar de modelo de negocios, porque sin hablar de modelo de negocios se me hace imposible hablarles de comunicación y herramientas de comercialización y de acceso a mercados, que es pues el título de esta sesión. Vamos a ir, digamos, entregando herramientas en esa línea. Y aquí me pongo provocativa y lo hago con el mayor cariño y respeto. Hay una frase que se ha acuñado que es por amor al arte, por amor a la marca, por amor al arte todo. Ustedes son el mejor ejemplo de eso. Digamos, con el cariño con el que se sientan a hacer sus proyectos cada día, con el cariño con el que lo defienden, con el cariño además con el que nos invitan a sumarnos a esos universos creativos que han construido. Pero también esa frase de por amor al arte ha significado, permitido justificar la gratuidad, el que muchos creativos tengan que vivir financieramente de otras cosas que no son sus pasiones, y en las noches, en sus horas extras, dedicarte a aquello que los conmueve profundamente. Yo prefiero hablar de un por amor al arte desde lo simbólico, pero también desde lo económico, en el que creativos y artistas y emprendedores como ustedes puedan efectivamente, plenamente y dignamente ocuparse de sus pasiones y vivir dignamente, ser pagados dignamente en ese ecosistema, digamos, sano, en el que consumo cultural y creativo no es un tabú, sino que es un tema del que se habla, y que no solamente pasa, digamos, por los canales usuales, que son el compromiso del Estado, un compromiso que es ineludible, que es inevitable, que es indispensable sobre todo, pero también en el que somos capaces de invitar a las familias, a los ciudadanos, a las empresas a sumarse a esto. Yo siempre recordaré un artículo de prensa que ha sido decisivo en conversaciones de conexiones creativas, que lo escribió el director de Confama hace un tiempo, que decía cómo vamos a lograr que el consumo cultural y creativo haga parte de la canasta familiar, pero también de los presupuestos de las empresas. Y como creo, digamos, importante que ustedes vivan de sus pasiones, pues vamos a empezar a hablar de modelo de negocio. El segundo podcast que les pedí que escuchasen es un podcast que habla en detalle de modelo de negocio. Ustedes lo escucharon, ¿cierto? Y lo disfrutaron. Es un podcast en el que tengo la fortuna de conversar con Conrado Uribe, el director de contenidos de Conexiones Creativas, y evocamos mucho a un experto con el que trabajamos mucho, que es Gabriel Bedoya, que in extenso, digamos, explica todo lo que es un modelo de negocios. Para quienes estén interesados, además de este podcast, como ya lo dije, hay un canal de YouTube con mucho material, pero si no, en el podcast, digamos, ya les empezaba a entregar herramientas que hoy voy a afianzar con ustedes. Y en ese podcast les decía que un modelo de negocios es una narrativa, una manera de presentar de manera organizada, sucinta y clara lo que ustedes son, lo que ustedes hacen. Existen muchos formatos. Yo no voy a decir cuál es el mejor o cuál es el peor, porque en últimas el mejor seguramente es el que ustedes ponen en marcha,
el que ustedes efectivamente activen, con el que ustedes se comprometen. Existe uno, que es el que voy a presentarles a continuación, que se llama el Business Model Canvas, es uno de los más extendidos. Existen miles de versiones y formatos válidos. Voy a proponerles este más, digamos, como una herramienta conceptual. Pero lo importante, digamos, insisto, de ese modelo de negocios es tener esa narrativa clara, de manera, digamos, muy concreta, entender qué soy, qué hago, para quiénes, de qué manera, y sin ese modelo de negocio claro, sin esa narrativa clara, va a ser muy difícil que para ustedes, digamos, esta sesión sea suficientemente valiosa, porque cualquier estrategia comunicacional, cualquier definición de herramientas de comercialización y de acceso a mercados, baja, se derrama de manera coherente del modelo de negocio que ustedes han definido. Así que si tienen inquietudes, pues voy a ir presentándoles un poquito más este tema, pero tienen el podcast, y si no, con el mayor de los gustos, en la sesión de las 4 y las 5 de la tarde me hacen preguntas y les recomiendo, les paso el enlace directo de toda esta sesión, que son 2 horas solo de modelo de negocios. Y es que ese modelo de negocios, esa narrativa, quizás la mejor manera de sintetizarlo es este gráfico que ustedes están viendo en este instante, este triangulito. Un triangulito en el que la base, digamos, de ese modelo de negocio se llama o se define como los insights. Los insights son ideas neutrales, que son escalables. Gabriel Bedoya dice que un insight es como cuando uno tiene toda la casa de noche apagada, se despierta con un poco de hambre, abre la nevera y sale un gran haz de luz. Esa es su definición de insight. Es como una evidencia. Y siempre recordaré un ejemplo que él daba que a mí me encanta, y es que una vez su madre, la madre de Gabriel, le dijo, hijo, yo quiero un celular, pero un celular de teclas grandes, que solo sea para llamar. Eso para Gabriel fue un insight, no es una idea que esté favorecida o desfavorecida, que digamos que es buena, que es mala. Si tú le sacas una idea neutral, un teléfono de teclas grandes solo para llamar, y lo estaba diciendo una mujer de unos 75 años, entonces esto se conectó además al instante con un target. Gabriel hizo, lo tengo, fue como ese haz de luz que salía de la nevera, y a partir de ahí, por ejemplo, Gabriel creó una empresa que se dedicaba a importar teléfonos muy sencillos, pensados, digamos, para el adulto mayor, con teclas grandes, con un botón, digamos, de crisis o de pánico, etcétera, que al instante, digamos, le enviaba un mensaje a los hijos o al médico, y que le entregaba unas prestaciones que eran las que realmente ese target necesitaba. Pues chicos y chicas, ¿cuál es el insight sobre el que está basado su proyecto, su emprendimiento o su creación? ¿Cuál es esa idea neutral sobre la que ustedes han construido toda su propuesta? Pregunta 1. La siguiente pregunta que uno se hace cuando habla de la narrativa del modelo de negocio son las dimensiones del valor. Esto, ¿en qué le cambia la vida a los ciudadanos? ¿Qué necesidad es la que atiende o resuelve? En el podcast yo les detallaba las distintas tipologías de dimensiones del valor: cercanía, facilidad, o toda una serie de dimensiones de valor asociadas a lo simbólico, a la experiencia del consumidor, al estilo de vida, aspiraciones de transformación, de las que vamos a hablar más adelante en detalle, porque sin duda son muchas de las dimensiones del valor de las que o a las que hace alusión proyectos o creaciones del universo creativo y cultural. Y en ese triángulo, que está basado, insisto, en esos insights, que se construye a partir de unas dimensiones del valor, pues todo esto debe llevarnos hacia la punta de la pirámide del triángulo, que son las experiencias. Insisto, de experiencias vamos a hablar muchísimo. Pues esa síntesis de lo que un modelo de negocio es, de esa narrativa, se puede llevar muy bien a este mapa mental que ustedes están viendo, que es el ya conocidísimo Business Model Canvas, o el lienzo del modelo del negocio. Vuelvo a decirlo, un formato, existen muchos, todos son válidos, el que mejor funciona es con el que uno se compromete, el que uno diligencia, casi que pega detrás de la puerta del baño, debajo del póster de, en mi época, no sé de quién sería, de Menudo. Ahí se están riendo de mí, ya vamos calculándome los años. Pero digamos, este lienzo sucinto termina siendo como una carta de navegación muy sencilla, muy escueta, para uno, digamos, tener claro
su proyecto, a quién le habla, etc. Y ese lienzo, ese canvas, esa narrativa, siempre se diligencia desde la columna central que se llama propuesta de valor. Esa es la columna central. ¿Para quién? ¿Esto a quién le sirve? ¿Qué necesidad subsana? Cuando uno tiene muy claro eso, todo lo demás del Business Model Canvas se soluciona muy fácil y sobre todo podemos trabajar muy bien todo el apartado de la derecha, que es el que tiene que ver clarísimamente con el tema de la sesión del día de hoy. El componente de mercado, de canales y de segmentos es el componente indispensable para tener claro y construir toda esa estrategia comunicacional y de comercialización o acceso a mercados de la que estamos hablando el día de hoy. Entonces uno primero diligencia la propuesta de valor y luego se va a todo el capítulo de mercadeo, cuál es tu estrategia de marca, a tus canales, cómo haces tu comunicación y comercialización y para quiénes, que son tus segmentos. Luego que trabajas eso, que insisto, va a ser la prioridad del día de hoy por la temática que nos convoca, en el Business Model Canvas, uno luego va hacia el costado de la izquierda, donde trabaja todo el tema de procesos, recursos claves y alianzas. Y luego está la parte inferior en la que trabajaría toda la estructura de costos, sus fuentes de riqueza y una incorporación que le hace Gabriel al Business Model Canvas, que él lo llama el what if, o los riesgos e inhibidores. Usualmente, y lo dice Gabriel, cuando nos lanzamos al mundo de la creación o del emprendimiento, no nos preguntamos sobre todas las posibles dificultades, sobre todos los posibles escenarios que podrían ser adversos a nuestro proyecto, todos estos cisnes negros o rinocerontes grises, como por ejemplo la pandemia del COVID, y por ende no estamos preparados para superarlo de manera eficiente. Entonces es muy importante y por eso le hace este upgrade al Business Model Canvas, tener este capítulo de riesgos o inhibidores. Si alguien de ustedes quiere trabajarlo, me lo dice, y yo con el mayor de los gustos, al final les daré mi correo, les envío este formato para que puedan trabajarlo. Y luego de que tienen ustedes ese modelo de negocio claro, pues empezamos, digamos, ya a preguntarnos por nuestra estrategia comercial y comunicacional. Pero antes de eso, quise traerles un ejemplo concreto y con ella voy a intentar diligenciar como las principales aristas del Business Model Canvas que tienen que ver con la clase del día de hoy para darles un ejemplo concreto aquí en vivo y en directo de cómo diligenciarlo. No sé si la reconocen todos, ella se llama Paula Sarmiento. Tengo la fortuna de conocerla y de sentirla como amiga, es una mujer que admiro muchísimo, no sé si ustedes la conocen, ella es, digamos, la ideadora del proyecto La Obra de Arte Soy Yo, y su historia es absolutamente bella. Para quien quiera conocer más de su historia, también me lo pueden preguntar vía correo o en la sesión de las 4 o las 5 de la tarde y les enviaré un enlace para que puedan escuchar su historia que es muy profunda. Paula es caleña, su gran pasión son las artes plásticas, se formó en Cali, pero la vida, digamos, la llevó a radicarse en una ciudad como Miami. Allí, digamos que siempre hacía de su vida personal, de su vida de pareja, de sus embarazos, digamos, parte de su proceso creativo. Pero una vez tenía una conversación muy directa con una galerista, porque estaba en un momento, digamos, de gestionar papeles para poder instalarse en Estados Unidos, y este galerista le dijo, bueno, Paula, pero para yo poder firmar estos papeles, quiero saber cuál es tu obra de arte, para además poder exhibirte aquí en mi galería. Y Paula le dijo, es que la obra de arte soy yo, mi vida, lo que he hecho, tengo 3 hijos, no sé qué. Y ahí nace un proyecto que si entrásemos pues en las honduras, digamos, de la historia del arte, pues seguramente lo instalaríamos más en el territorio del conceptualismo. Pero Paula, digamos, a partir de esta frase que le salía de las entrañas, una frase pues muy profunda, Paula empieza a hacer de este un gran proyecto en el que el arte llega a la vida cotidiana y ese proceso, digamos, tan reflexivo, pues que es, digamos, le sale de lo más hondo de su ser, pues lo termina llevando al universo de la indumentaria y surge un territorio muy bello de polinización cruzada, término del que hablaremos ahorita, entre el arte y la moda, y que se ha convertido en una manera de Paula llevar su práctica creativa a ser hoy un emprendimiento que existe, del que ya vive, del que vive su familia, del que vive una serie de personas, con lo cual hay valor simbólico sin duda,
pero también hay valor económico. Quiero entonces intentar diligenciar el Business Model Canvas que les mostré hace un instante, como si fuésemos Paula Sarmiento y como si fuésemos el proyecto La Obra de Arte Soy Yo. En la propuesta de valor, seguramente Paula nos hablaría, uno, de esa postura, digamos, basada en el conceptualismo desde el arte, uno. Dos, cómo hacer del arte un territorio democrático, cercano, que hace parte de nuestra vida cotidiana, no es, digamos, el arte para unos pocos, de élite o exclusivo, y que además está basado en una relación muy profunda con el mundo de la moda. Arte y moda como dos territorios, digamos, que conversan. Eso seguramente es lo que Paula nos diría en su propuesta de valor. Y ustedes, si les hiciera la pregunta, ¿qué pondrían en el capítulo de propuesta de valor? ¿Ah? Luego, si le preguntásemos a Paula cuál es su estrategia de mercadeo, seguramente ella diría que son frases profundamente viscerales, honestas, que salen de lo más hondo de su ser, que ella las lleva a territorios, digamos, de nuestra vida cotidiana, de modo que cada persona que la aporta es como que asumiera ese rol, se transforma casi en otro, en sí mismo, pero de manera como repotenciada, y además pues se conecta como con la vida cotidiana. Por eso sus frases, particularmente la de La Obra de Arte Soy Yo, la ha llevado bajo colaboraciones o proyectos propios a camisetas, a trajes, al mundo del calzado, por ejemplo con Superga, la marca de zapatos italiana, ha hecho una colaboración bellísima, la ha llevado al mundo de los neones para ser, digamos, expuesta en galerías, en espacios asociados al diseño, incluso en la casa de cada uno de nosotros, con lo cual esa es la gran estrategia de mercadeo, hacernos sentir a todos artistas y que podemos efectivamente conectarnos como con la profundidad de estas reflexiones. Luego tenemos el componente de canales. Ahorita voy a mostrarles una diapositiva sobre esto, pero en el componente de canales, Paula ha tenido una enorme, digamos, priorización hacia el mundo de lo digital, entre otros por motivos personales que hacen que para ella, digamos, moverse de Miami no es fácil, pero van a ver ustedes que es una crack en todo lo que está haciendo pues ella y su equipo en el mundo de lo digital. Instagram ha sido una prioridad, les funciona muy bien para comunicar estilo de vida, para generar, digamos, una relación profunda con ella como creativa, con la marca, digamos, también, porque además tiene dos canales que lo veremos en un instante, el suyo como artista y el de la marca como una plataforma de diseño nutrida desde el arte. Pero cada vez más, Paula, por ejemplo, está haciendo ejercicios desde lo presencial en colaboraciones con, por ejemplo, en Medellín tiene una colaboración de larga data con 902 Showroom, una de las tiendas de diseño inmobiliario más importante de la ciudad. Allí, digamos, ha tenido una presencia activa, con lo cual ella siente que marida bien con el universo del diseño, pero también reconociendo que es artista plástica y que esa es una de sus grandes vocaciones, ha hecho presencia también en el mundo de las galerías de arte. Por ejemplo, en Medellín colabora con la Galería Arte Alto y han tenido proyectos expositivos, digamos, en esa línea, donde Arte Alto ha invitado a varias creadoras, casualmente todas ellas son mujeres, que combinan, que traen digamos, a colación, que son capaces, digamos, de fundir ese universo del arte y de la moda, así como lo hace pues Paula Sarmiento, lo hace Juliana Correa de la marca Ona, por ejemplo, entre otros. Ahí entonces intenté darles un bosquejo de si fuésemos Paula Sarmiento, cómo diligenciaríamos el Business Model Canvas en el apartado que nos interesa el día de hoy, insisto, que es propuesta de valor, estrategia de marca, canales y segmentos. En segmentos, por ejemplo, Paula Sarmiento nos diría que prioritariamente está volcado a mujeres entre los 25 años y los 45, y ese como toda una descripción del estilo de vida, pues mujeres empoderadas, dueñas de sí, que quieren romper un poco moldes, que su vida es como un statement, que quieren, digamos, fijar postura, un poquito a lo Kamala Harris cuando se puso el traje de las sufragistas en su discurso, digamos, en la noche de confirmación como vicepresidenta de los Estados Unidos, moda, arte y política. Entonces ahí tienen ustedes un mapa. Esta herramienta es indispensable para que ustedes puedan a partir de aquí
como lo he intentado explicar con el caso de la obra de arte Soy Yo, pues definir sus estrategias comerciales y sus estrategias comunicacionales. Aquí, de hecho, les presento el caso de Paula Sarmiento. Les decía hace un instante, Paula, por ejemplo, el Instagram es fundamental en su estrategia, no solo comunicacional, sino en su estrategia comercial. Ella ha decidido tener 2 cuentas que son hermanas, que además se conectan entre sí con una muy buena dinámica de engagement. Una que es la obra de arte Soy Yo Oficial, que está más volcada, digamos, a su creación asociada al mundo del diseño. Y la otra en la que es más ella como artista, en la que hay más, digamos, como el tema procesual, el tema conceptual, etcétera. Entonces los invito a que la sigan un poco, se conecten con la manera en que lo hace, que creo que es un referente interesante para nutrir sus quehaceres. Ya hablamos de liderazgo, ya hablamos de emprendimientos que hablan de futuro al que vale la pena llegar. Y allí pues les traía a colación un ejemplo que espero que los haya conectado. Y luego hablamos de modelos de negocios, de valor simbólico y valor económico para vivir de lo que nos apasiona, para vivir del arte. Y con el ejemplo de Paula Sarmiento intentaba explicarles cómo puede diligenciarse ese Business Model Canvas para que sea sintético, claro, para que evidencie quiénes son ustedes, sus proyectos, hacia dónde van, a quiénes le hablan, etcétera. Y también les mostraba un poco la manera concreta como Paula, a través del Instagram, por ejemplo, ha encontrado un canal de comunicación y de comercialización muy potente. Y es que además, y aquí está la frase, hoy todos los canales son al tiempo de comunicación y de comercialización. Hubo un momento en el que cuando trabajábamos este tipo de contenidos, definíamos unos que eran canales comunicacionales, otros que eran para la comercialización. Hoy, y el debate está abierto, puede parecernos lo correcto o no, también me declaro abierta para esos debates a las 4 y 5 de la tarde, pero hoy todos los canales son al tiempo escenarios de comercialización. Si ustedes me hablan de WhatsApp, les diré, es una plataforma de comunicación que cada vez más se comporta como una plataforma de comercialización. Un ejemplo, y lo ven ustedes en el tercer celular, es el WhatsApp Business, que cada vez, digamos, favorece y facilita la interacción de creadores, emprendedores como ustedes con sus comunidades. Pregúntense si ustedes ya lo tienen, si los necesitan, esto cómo les podría agregar valor en su tarea, facilitar, digamos, un montón de ejercicios, a lo mejor que hoy pues pasan por el 1 a 1, una cosita un poco más artesanal, y a lo mejor WhatsApp Business podría ser interesante para ustedes. Primera, entonces, herramienta concreta que les dejo en la sesión de hoy. La segunda es Instagram. Instagram tiene claramente una aplicación que ya se está habilitando, que es el Shop Instagram, mediante el cual pues tú no solamente comunicas un estilo de vida tuyo como creativo, de tu marca, como lo poco lo hace Paula Sarmiento, sino que desde ya puedes enlazarlo a la canasta de compra, como la imagen que ven en el centro, y directamente conectarlo, digamos, con tu plataforma de pagos y que sea pues un canal también de monetización. Y el primer celular que ustedes ven, la primera imagen que ven a mano izquierda, que es, por ejemplo, una imagen ya correspondiente a Facebook, pues nos habla de que Facebook cada vez más también está incorporando ya una canasta de compra para que también esta red social pues sirva como plataforma de monetización. Con lo cual, cada vez más, todas nuestras herramientas de comunicación son también, insisto, herramientas de comercialización, y por eso es tan importante cuidar la coherencia en todos esos canales, tema del que ya vamos a hablar. Y es que esa coherencia hoy es cada vez más notable porque hemos pasado de formatos que llamaríamos de unicanal, donde a lo mejor hace unos años pues era cualquiera de ustedes como creativo, como emprendedor, concentrado, por ejemplo, a través de su página web y punto final, eso era lo que tenía. O ustedes y su punto de venta, y ese era, digamos, el todo de su estrategia. Y hemos ido evolucionando de formatos unichannel a formatos multichannel, donde un creador, un emprendedor tiene varios canales habilitados. Hemos pasado luego hacia formatos cross-channel, donde esos formatos, digamos, pueden estar cruzados, pero hemos llegado a hoy un territorio absolutamente omnicanal, en el que es muy importante que los creativos y que las marcas y los emprendedores vivamos, y lo digo en plural y me incluyo porque
desde Conexiones Creativas ese es nuestro gran esfuerzo, ser un proyecto omnicanal, omniexperiencia, que si bien no tiene una tienda física o una sede física, pues hace eventos físicos. Esos eventos son el equivalente a nuestra vitrina más tocable, más palpable. Tiene que ser coherente con lo que sucede a través de nuestro info@ccreativas y cómo respondemos, a través de nuestras redes sociales, o a través de nuestro WhatsApp Business, y toda esa integración de canales pues debe buscar esa coherencia. Pregunta. Así como les preguntaba a ustedes por el futuro del que hablan sus proyectos, primera pregunta del día de hoy, o les preguntaba por sus modelos de negocio y si lo han trabajado y si se han preguntado su propuesta de valor, sus estrategias de mercadeo, sus canales y sus segmentos, que son las 4 preguntas pues claves de manera concreta para la sesión del día de hoy. También quiero preguntarles qué tanto, digamos, han ido integrando esa visión más omnicanal a sus dinámicas, sin importar cuál es, digamos, el territorio del que hacen parte sus proyectos. Es muy importante esa mirada más omnicanal, porque hace un tiempo, digamos, esa relación de canales y de ciudadano en ejercicio de consumo, pues era como una relación en una sola vía, pero como ven ustedes a la derecha, es una relación que está absolutamente cruzada, en la que a lo mejor yo comienzo a conocerte desde una de tus redes sociales, luego a lo mejor voy a tu página web y desde allí empieza un proceso de compra, por ejemplo, de tus proyectos, luego sigo a través del WhatsApp y le hago seguimiento a la compra, luego a lo mejor decido que sea un formato de recogida tipo click and collect, en el que voy físicamente a recoger o porque quiero conocerte, porque quiero antojarme de algo más. Y luego, por ejemplo, a través de tus redes sociales, retroalimento, cuento cómo me fue contigo. Entonces, ese ejercicio más omnicanal, más omniexperiencia, hace, digamos, muy importante que haya pues como esa integración de herramientas. De eso vamos a hablar mucho en la segunda sesión del día de hoy, pero quiero desde ya darles sembrando, digamos, estas inquietudes desde el omnicanal, desde Conexiones Creativas, por ejemplo, para también ponerme como un caso real, abierto pues a reconocer lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien. Pues buscamos que nuestros eventos físicos, cuando los hemos hecho, que eran como nuestro gran brazo activo, buscasen ser muy coherentes con nuestra página web, con nuestras redes sociales. Tenemos muy activos Twitter, Facebook e Instagram. Estamos en proceso de activar LinkedIn. Este año, fruto de la pandemia, hemos lanzado nuestro canal de YouTube y también nuestro canal de podcast. Tenemos un canal de WhatsApp Business donde, digamos, lanzamos campañas de contenido, recibimos también comentarios de los participantes o, digamos, sugerencias, donde cuidamos mucho a través del canal de WhatsApp Business a la familia SC, que es como nuestra comunidad más fiel durante todos estos años. Y ahora en la pandemia pues hemos hecho una migración de todos nuestros formatos al mundo de lo digital y hemos buscado mantener esa coherencia. Por ejemplo, en el evento que hicimos hace poco de Distritos Creativos, le hicimos llegar a los asistentes los refrigerios a sus casas. Les hicimos llegar una pequeña cajita con varios, digamos, dulces que evocaban la pregunta central conceptual del refrigerio, que es ¿a qué te sabe un distrito creativo? Porque entendemos que eventos digitales hay muchos, pero que Conexiones Creativas, dentro de su ADN, dentro de su propuesta de valor, está el cuidar a sus comunidades, hacer, digamos, proyectos más experienciales, más 360 grados, y pues queríamos que esto virtual que estamos viviendo, por ejemplo, ustedes y yo hoy, pues se complementara también con una experiencia física de que te llegara a la casa esta cajita con un bello mensaje, donde había además un dulce que evocaba a Estados Unidos, un dulce que evocaba a Europa, un dulce que evocaba a América Latina, bajo esa mirada integral de los distritos creativos de Europa y América. Entonces, esa omnicanalidad, pues somos unos convencidos de ella y buscamos en nuestra práctica defenderla. Ustedes, ¿qué están haciendo para existir en ese mundo de lo físico y de lo digital? Porque no es solo Conexiones Creativas. La imagen que acaban de ver en este instante es de uno de los artistas, sin duda, pues más renombrados a nivel mundial, que genera también pues más debates, que es Banksy. Banksy es un artista que con el mayor de los respetos yo diría que existe en el mundo de lo omnicanal. Bebe de este deseo de ser anónimo, de que no sepamos quién es, de que haya poco que ir tras el rastro de él, a ver dónde fue su última intervención. Tiene, digamos, una
agenda de intervenciones físicas importantes. Tiene, digamos, también presencia en museos y en eventos internacionales y es uno de los creadores y artistas más activos en el mundo de lo digital. Esa imagen, por ejemplo, que ustedes ven a mano derecha de Banksy corresponde a pues, la intervención que él hizo durante la pandemia en el baño de su casa. Como todos, también fue capaz de llevar el territorio de su creación a su hogar, al lugar en el que también estaba confinado. Pero eso, digamos, lo complementa esa vivencia de lo físico o en grandes intervenciones de gran escala, en residencias incluso con artistas, con museos, como la que hizo en el 2013 con el MoMA, o en proyectos, digamos, como los hoteles, que ha intervenido a nivel mundial, los proyectos que ha hecho en la zona, digamos, entre Israel y Palestina, etcétera, lo complementa con una dinámica muy activa en las redes sociales. Este es el Instagram de Banksy, no sé si ustedes lo siguen, tiene más de 10 millones de seguidores y, como dice claramente, no tiene Facebook ni Twitter, sino que este es su gran canal de comunicación. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque esta es una sesión, digamos, que también lo que busca es entregarles a ustedes reflexiones, posturas estratégicas y algunas herramientas de cómo efectivamente ir incubando, ir sembrando un ejercicio comunicacional y comercial coherente. Pero no busca reemplazar a esos mediadores, a esos gatekeepers que son indispensables en un ecosistema creativo y cultural. Es decir, soy una convencida de la importancia de que existan agentes literarios, que existan managers para músicos, que existan galeristas para artistas plásticos. Es ese ecosistema, digamos, en su riqueza, en su diversidad de agentes, lo que hace que a muchos creadores como ustedes les vaya mejor. Pero también soy consciente de que existen hoy multitud, digamos, de caminos a través de los cuales ustedes también pueden generar escenarios de comunicación y de relación e interacción directa con sus comunidades y que, como lo decía hace un instante, pues esos canales de comunicación son hoy también canales de comercialización. Pero insisto, es muy importante, digamos, defender y reiterar la importancia desde lo ecosistémico de que existan esos mediadores con el mercado, que juegan un rol indispensable en el proceso de fortalecimiento de sus proyectos. Siguiendo entonces esta conversación que dio desde lo reflexivo, de sus proyectos, del futuro del que nos hablan, luego pasamos por la pregunta sobre cuál es su modelo de negocio, si se han sentado a trabajar en esa materia, y luego a partir, digamos, de esa mirada del Business Model Canvas y luego el ejemplo concreto que les presenté de Paula Sarmiento, pues ahora llegamos efectivamente a profundizar ese tema de lo omnicanal, que no solamente es esa interacción de múltiples canales que vivimos permanentemente, piensen nomás ustedes hoy cómo compran. Muchos de nosotros a lo mejor vamos a la tienda física, nos enamoramos, pero cerramos la compra desde casa, desde nuestra pantalla, o lo hacemos a la inversa. Intentamos explorar por redes sociales aquello que buscamos y cuando sabemos que a lo mejor que tiene una tienda cercana a casa, pues vamos allí a verlo, a tocarlo y a cerrar la compra. Ese mundo de lo físico, digital, lo digital, hoy está pues cada vez más conectado y más, digamos, en un periodo donde el gran confinamiento pues ha hecho que lo digital esté por defecto en muchas de nuestras conversaciones y de nuestras interacciones con el mundo. Pero eso omnicanal también está atravesado por lo omniexperiencial, porque no solamente lo omni sean los canales, sino que la experiencia sea coherente en todos los mecanismos. Y quiero invitarlos a ver este mapa. No sé si ya lo habían visto, hace parte de un libro que escribe Joseph Pine, está allí abajo, la fuente bibliográfica para que puedan buscarlo y puedan revisarlo, se llama Experience Economy, y Joseph Pine lo que dice es, o lo que nos cuenta en su libro es cómo han cambiado los modelos de negocio. Esos modelos de negocios, del Business Model Canvas, sí, de esto de lo que estamos hablando hoy. Y lo que dice Joseph Pine es, hace algún tiempo, estábamos en modelos más asociados a la extracción de materias primas, luego pasamos a un momento de productos, donde lo importante era la fabricación, luego llegamos al momento de los servicios, donde lo importante era prestar, y ahora estamos cada vez más en el escenario de las experiencias, donde se escenifican, digamos, una serie de herramientas. Esto lo traigo a colación porque
el territorio natural de las prácticas creativas y culturales es el territorio de la economía de las experiencias. Y Joseph Pine lo que dice es que en esa economía de las experiencias hay 5 niveles. Ahí está el nivel de las sensaciones, es decir, de cómo generar experiencias sensoriales con todos los sentidos. Está el nivel de los sentimientos, que son experiencias que involucran el estado de ánimo, las emociones. Está el nivel de los pensamientos, que son experiencias que invitan a reflexionar y que representan un reto intelectual. Y son como niveles que se van sobreponiendo, son como capas. Y cada vez que agregamos una capa, pues hay como más virtuosismo en esa experiencia que ustedes como creativos, que ustedes como emprendedores le están proponiendo a sus públicos, a sus audiencias. Está el nivel luego de las actuaciones, que es cuando una creación, un emprendimiento, un producto, un servicio invita a ese ciudadano que lo está consumiendo a revisar o transformar su estilo de vida, sus comportamientos o asumir una acción. Y por último está el nivel de las relaciones, que es como el nivel Dios, pues ya de experiencia, y es cuando efectivamente nuestras marcas, nuestras creaciones o emprendimientos invitan a esos ciudadanos, a esas audiencias, cuando nos están disfrutando, cuando nos están consumiendo, los invitan a generar un grado de identificación, de movimiento, casi que sentirlos parte de una comunidad, de un grupo, digamos, mucho más amplio. Pero también nos dice Joseph Pine, el nivel de la economía de las experiencias ya está encontrando, digamos, su siguiente evolución, que es lo que él llama la economía de las transformaciones. Y esas transformaciones están ligadas al mundo de la guianza. No tienen que ser siempre propuestas, emprendimientos o proyectos gratos. A veces las transformaciones son dolorosas. Cuando hablamos de economía de las transformaciones, yo siempre cito un ejemplo. Aquí les juro que soy fiel, siempre hablo del mismo. Es un restaurante en París que pude conocer hace unos años llamado Le Noir. Tú reservas con anticipación, llegas al sitio, al principio es como un pequeño barra de bar a la entrada, pero se ve que hay una gran pared y que detrás suceden otras cosas. Allí te saludan, te dan la bienvenida con un trago y te dicen, bueno, te despojas por favor de todo lo que ilumine, de pulseras o de relojes o de aretes, del celular, de todo lo que puede iluminar y debes guardarlo en un locker. Ya ahí puedes empezar a sentirte incómodo, con lo cual es una experiencia transformadora que no necesariamente es grata. Y luego de eso, que ya te despojaron de tus pertenencias, el celular que es como nuestro mecanismo de defensa, nuestra conexión con el mundo, sale, digamos, un grupo de jóvenes invidentes quienes te dicen, bueno, yo voy a ser tu guía esta noche, toman tu mano y te conducen por un pasillo oscuro hasta llegar al salón donde cenarás. De en adelante el invidente serás tú. Ellos se mueven con soltura, son absolutamente diestros. Yo en cambio era torpe, sentía que el sonido era altísimo, me sentía casi que me estaban gritando, se me cayeron los cubiertos, terminé comiendo con la mano. Aquella cena no diría que ha sido la cena, digamos, la mejor si la midiese con los estándares tradicionales, ni siquiera sé qué comí, terminé llorando, como ya les dije, pero sin duda la experiencia transformadora más bonita que he vivido en mi vida desde el territorio creativo y cultural. Me hizo reevaluar y pensar muchas otras cosas. Posiblemente muchos de los proyectos que ustedes están liderando, que ustedes como creativos engendran, están en el territorio de las experiencias, pero muchos también pueden estar en el territorio de las transformaciones. Entonces aquí, digamos, en este modelo de Joseph Pine, pues hay como una visión integral de estos modelos. Y es que esta economía de las experiencias, que cada vez evoluciona más hacia las economías de las transformaciones, pues podemos entenderlo claramente en este gráfico que les presento. Hace algún tiempo el mundo del café era el mundo de los granos, el mundo de los insumos, y lo más importante, la gran sensibilidad era que estuviese disponible ese insumo. Luego estuvimos en el territorio de los productos, y lo que más importaba era cómo acceder a ese café de manera barata, rápida y sencilla, y llegamos al mundo de los instantáneos. Luego el modelo económico fue transformándose y aparecieron el mundo de las cápsulas, de las máquinas en casa, de esta aspiración a ser baristas en nuestras oficinas, en nuestros propios hogares. Y aquí la promesa, digamos, principal era la de la calidad asociada al mundo de los servicios.
Pero luego entramos a los dos modelos de los que hablábamos hace un ratito, que son los modelos de las experiencias y la transformación. Y un muy buen ejemplo de las experiencias que están basadas en la autenticidad son las catas de café, por ejemplo. Pergamino, Urbania y muchos más ejemplos en Medellín, pues son un referente en esta línea para nuestra ciudad. Y luego, por último, en esa escala de valor, llegamos a la economía de las transformaciones, de las que les hablaba hace un ratito, que están muy basadas en la guianza, en la inspiración, y son, por ejemplo, viajes de fin de semana en los que pernoctas en una casa cafetera real, no en un hotel boutique cafetero, sino que vives con aquella familia, ellos te invitan a recorrer los sembrados, a recoger café con ellos, te cuentan sus problemas, sus realidades, y hay como un proceso, digamos, profundamente honesto. Puede ser que aquella cama no sea la más cómoda, como el ejemplo del restaurante de París que les hablaba ahorita de Lenoir, pero sin duda aquel viaje cambiará tu vida. Y eso es lo importante de estos modelos. ¿Ustedes dónde están, chicos y chicas? Cuéntenme, por favor. ¿Están más asociados a proyectos anclados en el mundo de los servicios que ven de las experiencias como estrategias de marketing? ¿O están claramente anclados en el territorio de las experiencias? ¿O incluso ya han dado un paso adelante y se han atrevido al mundo de las transformaciones? En Conexiones Creativas, por ejemplo, tenemos mucho de la economía de las experiencias y hemos empezado a entrar, porque es muy exigente, al mundo de la transformación con los viajes que hacíamos. Ahora la pandemia nos reevalúa la manera de conjugar los verbos, que es la economía de la transformación. Y esto lo hacemos a través de algo llamado los Experience Tour, que son viajes transformadores con emprendedores y con empresarios. El año pasado hicimos dos, uno a Barcelona en septiembre y uno en diciembre a Miami, aprovechando la Semana del Arte. Cuéntenme, pues, por favor, dónde está su modelo de negocio. Voy a darles un par de ejemplos, unos cuantos, sobre justamente esa economía de las experiencias que ya tienen un poquito también de transformación para ilustrar, para llenar, digamos, de referentes lo que estamos viendo esta mañana juntos. Ya vamos avanzando sobre la primera de las sesiones que tenemos. Ejemplo 1, no sé si les resuena este ejemplo que les presento. Esta es una ciudad llamada Lyon, en Francia, que tiene, digamos, un sector de la energía eléctrica muy fuerte, pero también un sector del mundo audiovisual, desarrolladores de videomapping muy consolidados, y ha lanzado un gran festival que se llama el Festival de la Lumière, o la Fête de Lumière, la Fiesta de las Luces, y una red mundial de ciudades donde el componente de iluminación pública es importante, que se llama la red Lucie. Eso también, pues, evidentemente nos resuena con el caso del alumbrado de Medellín y lo que se ha intentado hacer por distintos años. Y resuena además con una tendencia que estamos viviendo hoy, que nos abre posibilidades al universo creativo y cultural, que es el kilómetro cero. Con la gran pandemia, pues el hecho de desplazarnos, el viajar de manera física, se ha hecho muy complejo, por no decir imposible, y empezamos entonces a poner en valor, y es un momento donde ustedes tienen que aprovechar esto, cómo vivir experiencias cerca a mi hogar, cómo vivir experiencias tipo kilómetro cero. Segundo referente, y también ahí mencionaré un par de tendencias, es el mundo del vino. El mundo del vino entendió que si se circunscribía exclusivamente a ser parte del territorio del agroturismo, pues sus posibilidades estaban más o menos limitadas. Ahí hay mucho que hacer en términos del cultivo, de los periodos de siembra, si es cultura biodinámica, si es cosmocultura, etcétera. Pero entendieron que también tenían un universo enorme si se asociaban con el mundo del turismo, con el mundo del arte, con el mundo de la arquitectura y el diseño. Porque esto nos ha llevado al universo que podríamos denominar el enoturismo. El ejemplo que ustedes ven ahí es una de las grandes casas del vino español llamada Marqués de Riscal. Ellos han contratado a uno de los grandes arquitectos del mundo, a Frank Gehry, seguramente se les parece al Museo del Guggenheim en Bilbao, para diseñar este hotel al que las personas pueden ir no solamente a probar vino o a recorrer los viñedos, sino a catar, a hacerse masajes con uvas, a montarse en un globo y ver los viñedos desde el cielo, a recorrer en Segway la zona, a vivir de manera profunda el mundo del vino. Ese es un territorio que pasa del producto del vino al territorio de las experiencias en el mundo del vino. Ellos aún están en el territorio de la transformación, pero sin duda aquí en el territorio de la experiencia sí que están.
y se asocia muy bien con la tendencia de la singularidad y de lo rural, que es un momento que estamos viviendo hoy. La pandemia nos ha puesto en evidencia lo importante de conectarnos con los territorios más verdes. Creo que las cosas que más extrañábamos en los meses de confinamiento era sentir el aroma del bosque, escuchar un río, esa honestidad, digamos, esa experiencia con la naturaleza nos hacía mucha falta. Y hoy, por ejemplo, creadores como ustedes que deciden llevar sus proyectos o emprendimientos al mundo de lo rural tienen muchísimas posibilidades. Otro de los elementos importantes dentro del diseño de las experiencias es es el tema de la reconquista del hogar con experiencias integrales. Un ejemplo que hemos visto todos, sin duda, es el de amigos o amigas, chefs, cocineros que hacen parte de este ecosistema creativo y cultural, que pues tuvieron que cerrar sus restaurantes y que tuvieron que replantearse cómo llegar a las casas. El primer mecanismo era el de los domicilios, puro y duro, lo mejor empacadito posible, chao, que se fue. Pero en la medida que fue pasando, digamos, el confinamiento, vimos cómo se iba refinando este modelo, ya no solamente desde revisar y cuidar el packaging. Yo, por ejemplo, soy una fervorosa aplaudidora del packaging, por ejemplo, de Pesqueira, un restaurante en Medellín. Lo han cuidado muy, muy bien. O de marcas como Human, que se han esmerado por ofrecer, digamos, todo un tema de packaging sostenible. Pero cada vez más vimos como creadores y emprendedores como ustedes del mundo de la gastronomía empezaban a trabajar en temas, por ejemplo, como las propiedades organolépticas de los productos para que llegasen no solamente a una temperatura parecida a como lo consumirías en el restaurante de tu casa, sino también para que los sabores, digamos, no perdiesen fuerza en el recorrido, digamos, del delivery. Pero también empezamos a ver un pasito más adelante cómo esos emprendedores del mundo de la cocina se asociaban con artistas plásticos o con músicos o con realizadores audiovisuales para que la experiencia fuese mucho más integral y a lo mejor te llegara el kit completo a casa con las vajillas, con los cubiertos, con una lista de Spotify para que fueses escuchando mientras cocinabas o la comías, o te sugerían la película que maridaba bien con el plato que llegaba a casa y se construía pues toda una experiencia más integral. Aquí se abren oportunidades hermosas de colaboración, insisto, como lo decía al principio, entre ustedes, que este diplomado no sea solamente una plataforma para adquirir conocimiento, sino también para tejer lazos e incubar proyectos experienciales como los que estamos viendo en este instante, porque creo que cuanto más experiencial y más, digamos, nutrida sea su propuesta de valor, más posibilidades de comunicación y de comercialización tendrán, que recuerden es el tema del día de hoy. Aquí tengo otro ejemplo para ustedes y es una agencia de viajes española llamada Pangea. Sí, las agencias de viajes aún existen, pero sobre todo si son como Pangea, que lo que tienen es todo un modelo disruptivo e integral. Ellos decidieron salirse del lugar común de agencias de viaje pequeñitas, sus formatos son de 1.800 metros cuadrados, tienen 4 en España, por ejemplo. Si tú entras y lo ven desde arriba en la imagen, entras por un restaurante, un café que evoca sabores del mundo, hay una librería donde tú puedes empezar a comprar libros de los destinos a los que vas, tiene una sección, por ejemplo, de maletas o de ropa, de indumentaria ideal para los viajeros, tiene una sección como de teatro, como la que ustedes ven en la imagen en este instante, donde hacen eventos permanentemente para cultivar esa comunidad de viajeros, y los cubículos que ustedes ven son los cubículos de sus curadores de viaje. Sí, 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 no son asesores de viaje, ellos se apropian, digamos, de la palabra del mundo del arte de curador. Tienen 80 curadores de viaje especializados en destinos, con lo cual si tú quieres comprar un viaje a Kenia, pues será el curador experto de Kenia quien te ayudará de manera personalizada, como dice la tendencia, a construir el proyecto que tú quieres. ¿Cuál es el gran ADN de Pangea? Y es que el viaje comienza desde que tú entras a sus instalaciones, no desde que aterrices en el destino al que vas. Entonces, esa experiencia la cuidan pues desde el minuto en que te saludan, hola, cuéntame qué deseas, hasta el momento en que tú llegas de tu destino y te siguen acompañando. Pero también Pangea es un muy buen ejemplo de eso omnicanal, lo que hemos estado hablando el día de hoy. Ellos, por ejemplo, como ustedes ven ahí en la imagen que les estoy presentando, se han esmerado mucho en trabajar en proyectos digital, omnicanales, donde hay una experiencia sin fricciones entre lo físico y lo digital. Tú entras a sus sedes físicas y tienes una experiencia que se conecta al instante con sus redes sociales, que son también comerciales, y con la app de Pangea para que sea como un mecanismo absolutamente integrado. También un muy buen ejemplo de diseño de experiencias
es ella, Yayoi Kusama, artista plástica, que no ha temido asociarse con el mundo de la tecnología para poder, digamos, poner en marcha su gran proyecto de los mundos infinitos, que se ha convertido en grandes referentes a nivel mundial y que, cuyas entradas pues, se agotan en segundos. Yayoi como artista necesita de arquitectos, de diseñadores de espacios, de luminotécnicos, etcétera, para poder, digamos, poner en marcha su proyecto. Pura polinización cruzada que le ayuda a tener una estrategia, digamos, una propuesta de valor más sólida, un modelo de negocio más claro y por ende una estrategia comunicacional y comercial mucho más potente. O esto, he intentado darles ejemplo del mundo de la cocina, del mundo del arte, del mundo del viaje, etcétera. Y aquí justo hay un ejemplo del mundo del viaje. Este es un hotel cerca a Cancún, en una zona que se llama la Reserva de la Biosfera de Siancán. Este hotel se llama Azulik y es la creación de un arquitecto, de un ideólogo, de un artista, sin duda integral, que se llama Roth, o así se hace llamar porque pues, su nombre, digamos, de pila es otro. Y Roth lo que hizo fue incubar un proyecto de alojamiento, pero que de manera integral pues tiene distintos espacios. Por ejemplo, la foto que ustedes ven en este instante, que está conectada al hotel y a las playas, etcétera, es su centro de residencias para artistas. Sí, qué dicha, quisiéramos estar todos allí, ¿cierto? Y este espacio de residencias para artistas, pues permiten, digamos, que efectivamente creadores como ustedes vayan a desarrollar allí sus proyectos, pero también esta conexión, espacio, digamos, de well-being o bienestar, donde hay todo un tema de yoga, de tema escala, un espacio, digamos, de showroom para creadores y para marcas. Entonces hay como todo un proyecto y la gran propuesta de valor de Azulik y de Roth como creador está más asociado al mundo de las transformaciones. Ellos buscan que sea una experiencia integral, pues muy única, es un entorno precioso, cerca a Tulum, con el mar a tus pies, con esta vegetación frondosa también a tu alrededor, pero que también vivas unos días de recogimiento, de repensamiento, con el espacio de residencia para artistas, con el espacio de yoga, etcétera, para que vivas una verdadera transformación. O ejemplos como este en Holanda, en Ámsterdam, que además se hicieron muy visibles a partir de la pandemia, y es cómo trabajar experiencias inmersivas desde espacios o centros culturales. Mediamatic es uno de los centros culturales más importantes de Holanda, los invito a seguirlos. Tienen un café, un restaurante, pues digamos, no tan reconocido como lo es hoy, con unas cuantas mesas afuera, y cuando llegó la pandemia, decidieron construir estos invernaderos que ustedes están viendo en este instante, desde donde, con todas las medidas pues, de bioseguridad, tú podías seguir disfrutando del restaurante, pero además tenías una serie de actividades culturales que podías vivir. La pandemia los puso pues en la palestra pública, se convirtieron en unos grandes referentes de cómo adaptarse a las medidas de bioseguridad con cariño, con inteligencia. Miren, por ejemplo, el tipo de cosas pues, que han logrado. Cenas inolvidables con contenido cultural, donde pues todos quisiéramos estar, digamos, sin duda, disfrutando del talento de los creativos. O esos mismos invernaderos se han convertido en el lugar donde pasan otras cosas, donde hay experiencias artísticas, culturales o de bienestar y salud, como la imagen que ustedes están viendo allí de Mediamatic. Pero también hemos podido ver en este ejercicio, digamos, de adaptación a la pandemia, que me parecía tan importante mostrarles en esta primera clase, que es de estrategia, que es conceptual, donde quiero que piensen en su modelo de negocio, quiero que revisen qué tan omnicanales están siendo, quiero que identifiquen si están en el territorio de servicios o productos, o si realmente están en el territorio de las experiencias, o mejor aún, en el territorio de la transformación, en estas nuevas oportunidades. La conversación de universos creativos, como los que ustedes representan con el mundo del gaming, por ejemplo. Lo que ven ahí es una imagen de Travis Scott, uno de los raperos pues, más reconocidos a nivel mundial, que rompió todos los récords de asistencia a sus eventos en la inauguración de una de las noches de Fortnite, uno de los grandes campeonatos mundiales de videojuegos, y esto, digamos, fue pues absolutamente, digamos, mediatizado y viralizado. Es un poco también lo que ha pasado con grandes festivales de música que han tenido que migrar en la pandemia a los universos de lo virtual, pero conjugando de esta manera, digamos, tan arrolladora
con el mundo de los videojuegos. O por ejemplo esto, así como hablamos un ratico de las experiencias del café y nada reemplaza tomar una buena taza de café Urbania, a Pergamino, a Hija Madre, a tantos buenos sitios que hay en Medellín y en Antioquia, pues también en este proceso de adaptación que la pandemia nos ha exigido para que sus modelos de negocio sigan existiendo, pues hemos visto efectivamente cómo muchos creadores y emprendedores como ustedes se han reubicado en el mundo de lo digital, diseñando formatos como este. Hay uno que a mí me encanta que se llama Naosco. Naosco está basado en la ciudad de Cartagena y tiene todo un programa, digamos, de catas de cafés, de vinos, de tés, muy bien montados. O, por ejemplo, los que hace otro lugar en Cartagena llamado el Bar Barón, uno de los mejores bares del país, y los evoco porque la mixología también es parte de ese ecosistema creativo y cultural amplio, cuidando mucho las catas, digamos, en casa que han hecho con sus públicos, mientras sobre todo pues el confinamiento de manera estricta estuvo por todo el territorio nacional, y seguramente pues lo van a mantener en paralelo pues a su vida ya como bar. Es entonces un momento donde lo transdisciplinar, donde necesitamos, digamos, a el experto en el mundo audiovisual, el experto en cafés y en catas, pero también desarrolladores de videojuegos, etcétera, juntos trabajando para hacer posibles proyectos de este estilo, que son proyectos de comunicación y comercialización de emprendimientos como ustedes, es decir, del tema, insisto, que hoy nos convoca. O también es un momento en ese escenario de comercialización y de comunicación de nuevas alianzas. Este ejemplo que les traigo es un ejemplo de París, se llama Le Barn. Le Barn es un hotel de las afueras de París, es un hotel rural que cuando apenas estaban en la transición del fin del confinamiento, entendió que muchos grandes centros culturales estaban cerrados, teatros, salas de concierto, etcétera, y que muchos artistas y creativos estaban pues sin poderse expresar y por ende sin poder vivir de lo que hacían. Ellos, por ser un hotel rural, pues tenían, digamos, instalaciones al aire libre, montaron esa casetita, tal cual la que ven ahí en la ilustración, la montaron, y una serie de conciertos y actividades culturales los fines de semana, aprovechando que su sede es al aire libre y que pues había, digamos, mucho menos riesgo de infección, con lo cual crearon este programa llamado Artistas en Vacaciones. ¡Qué maravilla! Ya se los dije hace un instante, el mundo de lo rural. ¿Cuántos de ustedes ya han venido conectándose con procesos del mundo de lo rural, del alojamiento y la restauración, donde ustedes puedan efectivamente llevar sus procesos y emprendimientos con y sin el señor COVID? Y este ejemplo me encanta. Él se llama Daniel Jordá. Quiero que lo busquen, ya ahorita les voy a mostrar sus redes sociales porque además es un crack, ya que estamos hablando de comunicación y de comercialización. Él es un rey en las redes sociales. Daniel Jordá es panadero, está basado en Barcelona y su historia es breve. Nace en una familia de extracción humilde en Barcelona, familia panadera, y bueno, su padre, imagino, esperaba pues que fuera panadero para continuar con el negocio familiar. Tenía una gran sensibilidad frente al mundo del arte y Daniel pues decide dejar la panadería e irse a ser artista. El tiempo que estudiaba artes plásticas, se enamora y empiezan a nacer niños. Estos niños no llegaron con el pan bajo el brazo, con lo cual Daniel tiene que retornar al obrador o a la panadería de su padre. Obrador es la manera de decirle en catalán a las panaderías. Pero cuando regresa a la panadería de su padre y toma, digamos, un poco el negocio por sus propias manos, decide que sus dos pasiones, panadería y arte, no son enemigos, que eran absolutamente amigos, que había todo un territorio de oportunidades si lo hacía de esta manera, polinizando de manera cruzada ambos universos. Esa polinización cruzada, que son alianzas, que son universos que se conectan, como el de arte y moda, del que tanto hablamos cuando les mencionaba el caso de Pablo Sarmiento y la obra de arte soy yo, pues tienen oportunidades infinitas de fortalecer sus contenidos y de abrirles nuevas posibilidades comunicacionales y comerciales. Daniel entonces, desde aquel obrador sencillo de barrio, terminó haciendo panes como el de la foto que ven ustedes ahí. Es un trampantojo que recrea los sabores, pero también, digamos, la forma de un pan de sandía. Y hoy Daniel Jordá es el panadero de los grandes restaurantes estrella Michelin de Europa, al tiempo que sigue siendo panadería de barrio, pero tiene luego unas creaciones pues de muy alto nivel,
Es un hombre que vive de su pasión, logró conjugar ambos universos que parecían tan distantes y es un enamorado de lo que hace. Con lo cual, con esos ejemplos que les he mostrado en este ratito, lo que he querido decirles es que un modelo de negocio, que ya les dije que es una narrativa, pues es mucho más poderoso en la medida en que está nutrida por esos nuevos universos, por esas nuevas alianzas, por esos nuevos contenidos. Y que todo esto incide en la personalidad de sus marcas y por ende en que tengan una estrategia comunicacional y comercial mucho más poderosa. Porque sí, tenemos que hablar de marca. Seguramente para quienes de ustedes escucharon el podcast de personalidad de marca, una de las primeras frases que se pronunciaba en dicho podcast era, o de las reflexiones, era esa reticencia en el mundo creativo y cultural para hablar de marcas. Porque los artistas o los creativos, digamos, les incomoda tanto este asunto, cuando en última la relación con el mercado es lo que les permite vivir de sus pasiones. Así que también pues siempre dispuesta a la discusión e insisto, a las 4 de la tarde y a las 5 podremos conversar más al respecto. Quiero proponerles que sean capaces de revisar y de reflexionar lo que ustedes también son como marcas. Porque en últimas, ¿qué es una marca? Sino un conjunto de asociaciones y de percepciones que de manera coherente pues, se articulan para ser los únicos y para permitirle a sus comunidades o a sus audiencias establecer relaciones. Bajo esa definición de marca, la invitación cada vez más es a pasar de transacciones a pasar a relaciones. Y cuando llegamos al mundo de la relación, pues construimos unas relaciones mucho más profundas con nuestras comunidades y con nuestros públicos. Y esa construcción de una personalidad de marca, imagínenla que fuese como si ustedes se definiesen como superhéroes. Si ustedes fueran superhéroes, ¿quiénes serían? Casi que la pregunta que tendría que hacerles para esta parte final de esta primera sesión que estamos teniendo el día de hoy. ¿Cómo sería ese superhéroe que ustedes encarnan? Cuéntenmelo por favor y váyanlo meditando para que, sobre todo en la parte práctica de la sesión donde estamos juntos, podamos conversarlo. Entonces, piénsense como superhéroes. ¿Cuáles serían sus superpoderes? ¿Cómo piensan ustedes como superhéroes? ¿Qué opinan? ¿De qué temas tendrían que opinar si son superhéroes? ¿Cuáles son las batallas que dan? ¿Cuáles son sus mensajes? ¿Qué hacen o qué hablan? ¿Cuál es el tono? De eso vamos a hablar mucho en la práctica a las 4 y las 5 de la tarde. ¿Cómo se expresan? ¿Qué puntos de contacto tienen? ¿Qué medios de comunicación utilizan? Quizás la manera más fácil y cercana de hablar de personalidad de marca para ustedes sea esta, y me gustaría muchísimo que durante el espacio del almuerzo trabajen en esto, porque insisto, vamos a dedicarle un espacio en la parte de 4 de la tarde y 5 de la tarde en la que estaré con los grupos divididos a hablar de esto, de si ustedes fueran superhéroes, cómo serían y sobre todo a este apartado, cómo se expresarían, con qué tono lo harían y vamos a hacerlo de hecho desde una red social en particular para que sea una sesión pues muy práctica y ustedes queden ya como con un camino trazado. Insisto, si ustedes como creadores o sus proyectos fuesen un superhéroe, ¿cómo serían? ¿Qué superpoderes tendrían? ¿Cómo ayudarían? ¿Cómo pensarían? ¿De qué opinarían y qué pensarían de eso? ¿De qué hablarían? ¿Cómo se expresarían? Etcétera. Y es que en esa, digamos, claridad de ser un superhéroe, pues ustedes pueden tener tipos de personalidades. Jung nos propone, y es, digamos, una herramienta que muchos expertos en marca han acuñado, que existen, digamos, varias personalidades de marca y que es ideal cuando uno va a hacer una construcción, digamos, de esa personalidad de marca, pues definir una personalidad de marca principal y ojalá una complementaria. Entonces, puedo recorrer con ustedes esta imagen y con esto casi que vamos a ir terminando este primer gran bloque para que tomemos un poquito de aire y puedan ustedes durante el mediodía pensar en los temas que les he dejado hoy. ¿De qué proyecto de futuro habla sus proyectos o emprendimiento? ¿Cuáles son los elementos centrales de su modelo de negocio? ¿Qué tan omnicanal o omniexperiencial es? Si están o no basados ya
en un universo de las experiencias y de la transformación, o si están todavía más en el universo del producto o de los servicios. Y quinto, si son un superhéroe, ¿cómo estarían caracterizados? ¿Qué personalidad tendría ese superhéroe? ¿Vale? Entonces vayan pensando en eso, por favor. Entonces, las distintas personalidades de las que habla Jung son estas. Son la personalidad del bufón, que está sobre todo, digamos, en el cuadrante que se llama comunidad y diversión, el amante, que está más basado en la pasión y en la sensualidad, o la conexión, que está ligada a la personalidad del amigo. Luego tenemos el cuadrante de independencia y realización, donde tenemos al inocente, que es optimista, el explorador, que está siempre en búsqueda, su misión es descubrir, y el sabio, que lo que busca es conocimiento. Luego tenemos el cuadrante del riesgo y la excelencia. Allí tenemos el héroe, que sobre todo se caracteriza por la valentía, el mago por la inspiración, el rebelde por la liberación y el cambio, y luego tenemos el cuadrante de la estabilidad y el control, donde tenemos al cuidador, que se basa en la ayuda, el creador, que está basado en la innovación, y el gobernante, que está basado en el control. Voy a explicarles con esta imagen un poco más cada uno de esas personalidades. Por ejemplo, el inocente sería McDonald's, que habla de sencillez, nostalgia y niñez. El tipo corriente sería IKEA, que está basada en la igualdad y en la amistad, y que hace este gran grupo sueco de diseño democratizado para el hogar. Si alguna de estas marcas no la conocen, la anotan en su cuadernito, van luego y la googlean para que les quede muy clara esta gráfica. Luego tenemos a Hewlett Packard como un buen ejemplo del sabio. Es un libre pensador que utiliza la inteligencia para entender el mundo. O tenemos, por ejemplo, a Nike como un ejemplo del héroe, porque ellos siempre hablan de esfuerzo, de honor, de victoria. De hecho, su última campaña está basadísima en el honor, que es la que hacen con este jugador de fútbol americano, bajo el eslogan de a veces tienes que perderlo todo para defender tus ideales, que es muy poderoso. Tenemos a Diesel como un referente de forajido, porque afirma que las reglas se han hecho para romperse. Axe, que es una marca de desodorantes, es un ejemplo de mago, porque hablan todo el tiempo de transformar el mundo, de hacerlo más imaginativo, más vivaz. La bebida Martini es un ejemplo del amante, toda su comunicación está basada en lo romántico, en el idealismo. Luego tenemos a Fanta como un referente del bufón, desde el tema de la reverencia, la diversión, lo original. Reténganlo porque ahorita va a hacerles un ejercicio para terminar, que creo que se circunscribe al bufón. Luego tenemos a Volvo, la marca de carros, como un referente del cuidador, que es generoso, caritativo, altruista y proteccionista. Tenemos a Apple como un referente del creador, que es artista, innovador, inventor. Tenemos a Mercedes-Benz como un referente del gobernante, porque impone las reglas de juego, es autoritario, es líder. Y por último tenemos a Jeep como un referente del explorador. Es un referente de libertad, de autenticidad, de encontrarse a sí mismo, de vivir sin barreras y de vivir sin control. Les decía hace un instante que lo interesante cuando uno define su personalidad de marca es tener un arquetipo dominante y tener un arquetipo secundario. Por ejemplo, Lego se define como prioritario creador y secundario explorador. Veámoslo aquí nuevamente en el mapa de los arquetipos. Entonces, creador como arquetipo prioritario y explorador como arquetipo secundario. Ese es el caso entonces del ego. Y termino con el ejemplo del que les hablé hace un instante, in extenso, el que quiero tanto, que es Daniel Jordá, este panadero maravilloso que ha sabido polinizar y conjugar el mundo del arte y el mundo de la panadería. Ahí tienen ustedes las redes sociales de Daniel, 57,000 seguidores en su Instagram personal y un buen volumen también si ustedes miran ya el Instagram de su empresa que se llama Panes Creativos. Para mí, Daniel Jordá está entre una mezcla de bufón y creador, diría yo. Combina bien con ambos universos. Pero mírenla en su Instagram y me cuentan si esa dupleta de creador como prioritario y bufón como secundario les combina o no. Y un segundo ejemplo con el que quiero terminar esta primera sesión es la de Todo Mono. Para quienes de ustedes escucharon atentamente también los podcasts que les pedí que escuchasen, les hablábamos en detalle de Todo Mono. Son una pareja de diseñadores barranquilleros, el Joinka y Fernando, que hace un tiempo crearon esta marca que es sobre todo un estilo de vida, es una gran sombrilla
que está inspirada en su relación tan profunda por Barranquilla, su amor hacia el tema patrimonial, cuánto quieren reivindicar la cultura barranquillera de la que quieren que la gente se sienta orgullosa, porque pues es rica en matices, en aromas, en sabores, etcétera. Y esa gran marca sombrilla, que es un estilo de vida, que es todo mono, se despliega al universo tanto de las bebidas, como un emprendimiento nuevo que acaban de lanzar en el mundo de los rones, se desprende de manera muy profunda en el mundo de la indumentaria, con su tienda de diseño, cuyo Instagram tienen ustedes ahí, 34,000 seguidores, y también se desprende de manera pues muy profunda hacia proyectos como por ejemplo el Mes del Patrimonio en Barranquilla que ellos lideran, o les en el diseño, digamos, del visual merchandising y de la puesta en escena a muchos proyectos en Barranquilla como el restaurante El Cucayo, siempre bebiendo esa riqueza, digamos, del imaginario del Caribe y de Barranquilla, pero con mucha inteligencia, son muy audaces. Los invito a que los miren porque no tienen nada, digamos, de ordinario y de común, son realmente excepcionales en lo que hacen. Hemos entonces pues hablado en este primer bloque de esta clase, digamos, que tenemos el día de hoy de comunicación y herramientas para la comercialización y el acceso a mercados. Hemos hablado de modelos de negocio, hemos hablado de valor simbólico y de valor económico. Los he invitado a un viaje por las estrategias comunicacionales y comerciales para que sean omnicanales y omniexperienciales, y que sobre todo en esa escala de valor ustedes revisen si aún siguen anclados al mundo del producto y los servicios o si ya están, digamos, transitando hacia el mundo de las experiencias y quizás ya también el mundo de la transformación. Y por último, los invité a que pensaran en su personalidad de marca, que se piensen como un superhéroe para que puedan entender, digamos, esa marca cómo se comporta, cómo dialoga. Y por último, los invité a que pensaran en todo lo que tiene que ver con los arquetipos, los prioritarios y los dominantes. Con eso entonces los dejo en este primer bloque, tienen creo que ya suficientes misiones, pueden irse además a reescuchar los podcasts que les envié para que sigan, digamos, nutriendo pues el contenido que hemos revisado juntos, y en un ratito nos veremos con la segunda parte de esta clase en la que yo les entregaré herramientas muy concretas de cómo llevar ese modelo de negocios, esa personalidad de marca desde la omnicanalidad a canales del mundo de lo digital prioritariamente y también a canales desde lo físico que ayudan a la comercialización y a la comunicación. A ustedes mil gracias y nos vemos en un ratito.